Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Amados hermanos, hemos llegado a la lección número 9 del cuaderno El Camino Nuevo y Vivo, llevando como título general Delante de nuestro Señor Jesucristo en su vida. En esta ocasión nos toca estudiar la lección número 9, cuyo título es Encaminar, basada en la porción Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 5. Y nuestro texto clave es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, que dice: Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios nos ha elegido para ser amados por Él y amarle. En medio de nuestras circunstancias, recordemos ser encaminados o guiados por el amor de Dios. Nos encamina o guiará a perseverar en Cristo y su bendita palabra hasta el final. Ser encaminados o guiados por el Señor Jesucristo significa que tendremos corazones que aman a Dios y reconocen ser amados por Dios. Esto significa eliminar obstáculos. Pablo le pide al Señor Jesucristo que quite las barreras que amenazaban el progreso espiritual de sus oyentes. Un agradecimiento cada vez mayor por el amor de Dios los mantendría en el buen camino espiritual. En nuestra porción de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, el cual dice: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero nosotros, Pablo ahora hace un contraste con aquellos a los que el inicuo engañará y que no recibirán el amor de la verdad para ser salvos, y que se complacen en la injusticia y que serán condenados con él. Nosotros, la Iglesia de Cristo, que por consiguiente no serán engañados, porque estarán peleando y siendo sobrios, que han recibido el amor de verdad de Dios que está en Cristo Jesús, como dice 1 de Juan 4:9. La gracia y el favor que Dios les dio a la iglesia de Tesalónica, dándoles fe y amor, hacia que Pablo, Silas y Timoteo se sintieran en deuda de agradecimiento con Dios. Y ahora, con más razón, cuando menciona que son hermanos amados por el Señor, es decir, Dios toma la iniciativa de amarlos, como dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor viene por haber sido escogidos desde el principio para salvación. Dar gracias no solo se limita
a expresar nuestro agradecimiento verbal en oración a Dios, sino viviendo agradecidos. Esa vida agradecida se muestra en el servicio a Dios y en el amor a los hermanos. El medio por el cual se obtiene la salvación es por la obra redentora del Señor Jesucristo, consumada en la cruz del Calvario, para que así experimentemos la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó mediante el Evangelio, es decir, que nos hayan predicado las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, para que, en respuesta a ese llamado, alcancemos la salvación y así poder participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad firmes. Pablo les exhorta a abandonar la conturbación que tienen, ese temor que los estaban llevando a tener las dudas, por lo que los anima a estar firmes, o sea, a enfrentarse y retener la doctrina, es decir, manténganse fieles a las enseñanzas que habían aprendido, ya sea que lo hayan aprendido de la enseñanza oral, es decir, por palabra directa de Pablo, Silas y Timoteo, o que lo hubieran aprendido por medio de la carta que les había enviado unos meses atrás. Versículo 16, y nos dice este versículo: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, concebido ahora por Pablo como uno, hemos recibido por pura gracia tres cosas. En primer lugar, amor. Segundo lugar, consolación eterna. Y tercer lugar, buena esperanza. Dios nos amó dando a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16. Nos dio consolación eterna, nos dio el Espíritu Santo como consolador para siempre, como dice Juan 14:16. Y buena esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Versículo 17 nos dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo termina esta sección con lo que parece una solemne oración, un profundo deseo para la iglesia de Tesalónica, de que al saberse amados y elegidos por Dios desde el principio para salvación, sean confirmados sus corazones, es decir, que en lo más íntimo de su ser tengan ánimo de permanecer firmes y que sean también confirmados, fortalecidos por Dios, como nos dice Colosenses 1:11. Esa fortaleza se manifestará en toda buena obra y palabra. Ahora pasemos al capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 3, que dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Estas palabras es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios al proteger y librar a su pueblo del mal. Aquí Pablo consuela a los creyentes de Tesalónica
asegurándoles que a pesar de sus persecuciones y pruebas, pueden confiar en la inquebrantable fidelidad de Dios para sostenerlos y defenderlos de todo mal. Vale la pena explorar en la palabra fiel. Esta palabra habla del carácter y los atributos de Dios, como su confiabilidad, su lealtad. Dios no miente y no puede hacerlo. Y eso significa que siempre cumple sus promesas y cumple sus propósitos. Pase lo que pase, esto es una verdad crucial. A los creyentes debemos aferrarnos, especialmente durante tiempos inciertos y tumultuosos. En conclusión, es un versículo poderoso que nos recuerda la fidelidad, la protección y la fortaleza de Dios. Nos asegura que, sin importar lo que enfrentemos en la vida, podemos confiar en el amor y la gracia inquebrantable de Dios para sostenernos y librarnos del maligno. Como cristianos debemos aferrarnos a estas verdades y permanecer fieles al llamado de Dios, sabiendo que nuestra victoria final está asegurada en Cristo. Nuestros corazones prorrumpen en alabanza y exclamamos: tú, cuán fiel eres, oh Padre y Dios mío. En ti no hay sombra de cambio jamás. El mismo tú eres ayer, hoy, mañana, y lo que has sido, tú siempre serás. Grande es tu fidelidad e inmensurable tu bondad. Al ver tu majestad, pequeño soy. Tan solo puedo yo decir que eres todo para mí y siempre he de bendecir tu santo nombre. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Gracias. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.